In the 21st On this tranquil street, and indestructible. It can't be reasoned with. Los concursantes. Aquí. Creo que hay un asunto que tiene que ver desde el punto de vista del sistema operativo con cosas que Mac te da que no te facilita Windows y que uno se da cuenta en elementos claros. No sé en software libre, porque en software libre hay cosas muy bacanas y por ejemplo Lightworks, ¿sí? Lightworks sacó una versión para Linux, ¿sí? Y las personas que trabajan Linux dicen, o sea, Linux es supremamente liviano en todo, no se va a desgastar en procesos secundarios innecesarios, está todo enfocado y tengo un software profesional que ha ganado Oscar y toda una cantidad de cosas y lo puedo trabajar en software libre y como plataforma libre. ¿Sí? No he tenido esa experiencia, pero sé que hay mucha gente que dice funciona muy bien. What's up guys, Mike here, the Detroit Borg with my unboxing 5mm thin bezel which creates the illusion of a Razer 20 by 1080 screen, but the LCD IPS display is now... A mí me gusta Apple, es decir, creo que hay una solidez del sistema operativo que no te enreda con ese rollo de los virus y con ese rollo que es decir, como que todo el tiempo que trabajé en Windows lo hacía y cuando conocí OS 10, digamos que uno se dio cuenta de una cantidad de simplicidades. Hay gente que no ha podido tener ese cambio y que trabaja en Mac y anhela PC. Bueno, yo trabajos finalizados los he terminado en Final Cut, pero ahora hasta la versión número 7, digamos que tenía una cantidad de funcionalidades que con el nuevo Final X aún no, pues digamos que no ha logrado llegar a lo que tenía antes en los 64 bits. Entonces ahora lo que se está popularizando realmente es el Premiere CC, porque lo que es el Premiere CC ahora es lo que era Final Cut 7 hace 5 años. Entonces digamos que es como lo que se está tratando de popularizar, sobre todo por la diferencia de códecs. Yo creo que no se trata de un solo tipo de códec, sino se trata de ver qué película es la que quiere uno hacer y cuál es el público y el objetivo al que va. Pues no tiene sentido que yo esté grabando en un códec supremamente pesado si sé que mi trabajo va a ir para la web. O sea, no tiene el más mínimo sentido. Si yo estoy hablando de que yo voy para otra pantalla que requiere mayor calidad y va a soportar mayor peso, entonces pues obviamente tengo que pensar en ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí no hay una regla establecida, sobre todo porque en el mercado hay tanta difusión de tantos códecs por cada fabricante por un asunto de mercado que se vuelve supremamente, digamos, imposible llegar a un estándar. Incluso, por ejemplo, en términos de cine ya se habla del DCP y el DCP digamos que llegó a un punto de popularización, pero ya se está pensando en que ya no es el DCP. Incluso el montaje ha llegado a un punto en el que está volviendo a dar la vuelta a los orígenes. Y es que antes cuando tú tenías que cortar el fotograma y llegabas y corto de aquí y corto acá, entonces esa era la edición no lineal. Toda la década del 80 y del 90 fue la edición lineal, donde no se podía hacer lo que se podía hacer 50 años atrás. Entonces los software de edición no lineal permitieron volver a la edición no lineal de inicios de siglo, pero con flujos de trabajo digitales. Entonces, más que el problema de la evolución tecnológica, tiene que ver yo qué es lo que quiero hacer y de acuerdo a lo que yo quiera hacer, qué necesito. ¿Sí? No, o sea, yo creo que toda evolución es positiva, pero también hay que entender qué hacer con lo que va evolucionando tecnológicamente. Porque puede ser que yo esté con los últimos juguetes, ¿sí?, del mundo y resulta que no tengo conceptos claros del lenguaje, ¿entendés? Entonces no me sirve de nada, ¿sí? Entonces la evolución va para bien, obviamente, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Sí? Uno, por ejemplo, ve ahorita muchas personas como que, uy, ya listo, ya llegó el 4K y entonces vamos todos al 4K y no sé qué, y resulta que quiere grabar en 4K solo por grabar en 4K, pero no sabe qué va a contar, ¿sí?
Entonces se complica con los flujos de trabajo y con la postproducción y con cómo saco el material y cómo saco los dailies y cómo saco el RAW y cómo hago toda una cantidad de cosas y se olvida de la historia. Hubo algunos filmes que transformaron radicalmente nuestra idea de la cinematografía y desde luego influyeron en el concepto de montaje. Y con toda seguridad, una de aquellas películas pioneras fue Bonnie y Clyde. Hay quienes afirman que fui la primera en conculcar las reglas, pues fueron los rusos quienes lo hicieron, y también los alemanes. No era nada nuevo, pero para Hollywood sí era algo innovador. Hay varios montadores que me han influenciado. Han influido en mis ideas. Didi Allen, desde luego, me enseñó a perder el miedo a arriesgarme a hacer cosas que aparentemente no iban a quedar bien. Montaje es un asunto que tiene que ver con el lenguaje. Editar es un asunto que tiene que ver con lo técnico, ¿sí? Yo puedo ser un buen editor porque manejo técnicamente el software, pero si no tengo conocimientos del lenguaje cinematográfico, de las teorías del montaje, digamos que voy a poder ser un todero que cacharrea con los software de edición, pero no sé de montaje. Entonces sí creo que hay una diferencia conceptual. Digital. Es que volvemos a lo mismo, ¿me entiendes? O sea, depende del video para qué objetivo. Porque flujos de trabajo respecto al video digital hay muchos dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, digamos que ¿cómo se soluciona concretamente? Si yo en la universidad estoy haciendo un trabajo que sé que va para contenido web, pues yo no me voy a enredar y voy a terminar trabajando en H264, que es lo más liviano, ¿sí? Lo más liviano y mejor calidad. Pero si yo ya voy para una pantalla de cine, obviamente un H264 no me va a servir. Voy a necesitar un MOV, ¿sí? Al menos. Entonces saber yo con qué estoy registrando, qué es lo que me da la cámara y de acuerdo a lo que me dé la cámara poder maximizar las mejores cosas para postproducción. No sé, a mí particularmente me encanta el corte directo. Es decir, yo creo que el cine se inventó con el corte directo, fue la primera herramienta. Hay muchísimas películas de inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX que no hicieron nada más que corte directo e inventaron absolutamente todo lo que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico, todo. O sea, si vos te vas a ver a C. Havertop o te vas a ver a Einstein o te vas a ver como este tipo de teorías, te das cuenta que hay un punto en el que simplemente el corte directo te da absolutamente todo. Y que si acaso un fundido, ¿sí? O si acaso una transición, pero cuando ya nosotros vemos ahí como que no, que es que la pantalla se movió para acá y que bajó esto y que llegó, hay una cantidad de elementos que puede ser que a la historia no le aporte mayor cosa. Lo que pasa es que los grandes montajistas han llegado a un punto en el que han identificado elementos de teoría del montaje que son fundamentales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood continuó produciendo filmes tal y como lo hacía antes de la contienda. Aunque los montadores ya se habían sindicado, la gran mayoría de la industria seguía sin considerarlos más que operarios sumamente cualificados. Había un hombre llamado Owen Marks que montó El bosque petrificado, Casablanca, El tesoro de Sierra Madre, Al este del Edén. Sus films son inmortales, pero el hombre es completamente desconocido. Y esto, de algún modo, simboliza el modo en que los editores han sido ignorados en la literatura sobre Hollywood. Siguen cumpliendo los 6 tipos de montaje de Einstein de un texto que escribió en 1927, ¿sí? Y asimismo vos te das cuenta con toda una serie de montajistas que cada uno tiene una serie de reglas que tienen que ver con cómo él intenta solucionar, ¿sí? Y el punto de cuándo cortar incluso a veces tiene que ver con un solo fotograma. Un fotograma de más, un fotograma de menos. Está el caso, por ejemplo, que contaba James Cameron haciendo Terminator, ¿sí? Entonces era que le sobraban 2 minutos a la película. Entonces él decidió coger y dejar 23 fotogramas. Entonces le quitó un fotograma a cada cuadro. Y entonces sobre eso descontó los 2 minutos que necesitaba descontar. Y toda la película, todo el tiempo, era un solo fotograma por cada plano, ¿sí? Y todo el tiempo la película se veía saltando y se veía cortada.
Entonces dijo, no, son 24 cuadros. Y lo que hizo fue decir, no, necesito tiempo, entonces no, pues no voy a arriesgar ninguna escena, le voy a quitar un fotograma a cada plano. ¿Sí me entiende? Entonces, a veces la sensibilidad del momento narrativo, sea en la ficción o en el documental, implica que el plano va más largo, implica que el plano va más corto, que puede ser un fotograma de más. Y hay personas que tienen esa capacidad intuitiva, ¿sí? De simplemente sentarse en la máquina y decir, esto va hasta aquí, y va el corte, y ahí quedó el corte, y ese es el corte, ¿sí? Y hay otros que tienen o tenemos que calcular el momento en el que uno dice, vamos hasta aquí, o déjalo más largo. Entonces, ahí yo creo que hay dos elementos fundamentales, que son la sensibilidad y la intuición. Mithrandir, ¿por qué el mediano? ¿Por qué Bilbo Bolsón? Quizá porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. ¿Eso es lo que os proponéis? ¿Adentraros en la montaña? ¿Y por qué no? Hay quienes no lo considerarían sensato. Un oscuro poder ha encontrado la forma de volver al mundo. ¿Por qué no jugamos a los acertijos? ¿Y si pierde? ¿Entonces qué? Bueno, si pierde, nos lo comemos, mi tesoro. Si Bolsón pierde, nos lo comemos entero. Peter Jackson grabó el primer capítulo del Hobbit a 48 y el segundo y el tercero los grabó a 24, porque no le funcionó. O sea, sí. que no estás... Entonces, pues no se trata de que esté de acuerdo o no, sino que simplemente digamos que cuando se grabó a los 48 terminó no funcionando el mismo director y decidió el resto de la saga grabándola a 24 como venía haciendo todas sus películas. Entonces, digamos que el llegar al número de fotogramas también tiene que ver con un asunto de sensibilidad, y es la textura. Uno se da cuenta cuando tú grabas a 24, grabas a 30, que es lo más popularizado, ¿sí? que el movimiento es diferente, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tipo de movimiento quiero? Entre 48, entre 24, entre 30, entre 60 frames, ¿sí? O sea, y lo mismo, vuelve y juega. Voy a ir para televisión y voy para televisión local que sale en SD, pues grabo a 60, ¿sí? Voy para plataformas digitales 30, ¿sí? Voy para pantalla y voy para festivales 24, dependiendo. Puede ser que, o sea, esa no es una regla que se cumpla completamente, pero es como más o menos estandarizado. Pues no sé, mira, yo creo que eso es un acuerdo, ¿no? Que se debe dar entre la persona que dirige el trabajo y el editor, si son personas diferentes, o si es la misma persona que edita, la que está dirigiendo el trabajo, tener muy claro hacia dónde quiere ir y qué tipo de cosas quiere desarrollar. No se trata, por ejemplo, de decir mantener el ritmo, ¿sí? Porque mantener el ritmo depende de mil factores diferentes, depende de la sensibilidad con la que yo estoy, de la sensibilidad con la que fue grabado el material. Entonces hay material que fue grabado con un tipo de ritmo, que es el ritmo interno del plano. Entonces uno pretende darle, por ejemplo, un carácter clipero, por así llamarlo, y resulta que todo el material es un material contemplativo. Entonces, ¿cómo mantienes el ritmo ahí? ¿Sí? Creo que tiene que ver como con ese asunto de sensibilidad y de acuerdo que debe existir entre quien dirige el trabajo y quien está haciendo la postproducción.